Padre, al Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre de misericordias y todo el bien y la gracia de cada día que nos concede para completarlo. Que sea, Señor, este día completo porque te alabamos, porque nos ponemos de acuerdo contigo, porque todos los más nos hemos reunido justamente porque tú estás en medio. Que sea este día, Señor, para ti, como son todos los días de nuestras vidas, pero con toda la presencia de, de tu Espíritu, haciendo, Señor, tu voluntad, y pidiéndonos y mostrándonos, Señor, que esa gracia, esa sabiduría que nos das, ese son que nos das, sea siempre que nos llene. Porque, Padre, lo que suena en los cielos, eso es el sí, el amén de tu voluntad aquí en la tierra, y ese también sea el sí, el amén de lo que nosotros estamos aprendiendo a recibir. Y con toda la bendición, Señor, de este mover, de tu Espíritu, la bendición, Señor, de tener voz, Padre, la bendición, Señor, de tener casa, la bendición de poder tener tu unidad, pues eso es lo que penetremos. El ruido, Señor, de este tiempo, el ruido que ha pasado, el ruido que vendrá, penetremos los cielos, Señor, y con toda la bendición de tu Espíritu, hagamos, Padre, lo que tú nos has concedido a través de tu gracia y tu misericordia. Hagamos esa obra, continuemos haciendo esa obra, Padre, de poder bendecir lo que tú bendices y de transformar, Señor, lo que era de maldición, para que nuevamente, Señor, tus hijos, para que tu pueblo, para que tu reino y tu justicia sea el que hoy podamos caminarlo a través de tu estrado, a través de tus pasos, y mirar, Señor, la marcha, no de una obra, Padre, que mira, Señor, lo que sucede en este mundo, sino de una obra eterna que continúa llamando a cada día, Señor, a tus corrientes, que continúa, Señor, abriendo, Padre, los cielos y continúa, Señor, dejando que tus misericordias nos llenen como ese incienso santo, como esa gloria tuya. Y, Señor, pues lo vuelvan a hacer de tus vasos de honra los que se devuelvan a tu casa y los que se construyen y se edifiquen, Señor, a través de lo que tú nos concedes cada vez que abrimos tu palabra y cada vez que tu ley se hace dabar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, como casa del dabar, cada uno de tus hijos sean bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos permitas que todo la riqueza de este mes, toda la riqueza, Señor, de tu gloria, toda la riqueza de este tiempo, se una, Dios, a esas lumbreras, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra, esa, Señor, la que afirmaste, tu pacto, el que tú nos diste, ha hecho y hará, Señor, de todos los tiempos, esas estaciones que tú nos das, porque mientras las lumbreras eternas que tenemos del sol, la luna, pues esas sirvan, Padre, para alumbrar tus moed y tus moed para acercarnos a ti. Y, Señor, para mirar no solo lo que pasa con los cambios climáticos, sino en especial lo que pasa con nuestro moed, con nuestro corazón, y ese siga dando fruto, Señor, ese de justicia. Así que, Padre Santo, bendecimos así como la lluvia, bendecimos desde despertar y bendecimos, Dios de los cielos, que toda la voz, todo el poder de tu Espíritu, ese, Señor, sea el que abra el entendimiento y es el que nos una y el que siga siendo armonía y en especial siga siendo la ley, llevando la ley de tu amor en contra de todo ruido, pues llevando, Señor, la ley de tu dabar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos. Estamos ya en el 11º mes. Es el mes 11 y, y hemos... Marquito, perdón una pregunta. Sí, ¿Dijo Claudia. 10º mes o No, 11º? un décimo, ajá, 11º, ya, chévere. un décimo. Sí, ya entramos al 11º mes. Y este mes tenemos fechas también escritas, fechas importantes, cosas que hemos topado y hacia dónde nos van guiando. Así que la referencia es que, claro, ya estamos en acontecimientos que nos marcan a través de la Biblia. Entonces podemos leer el libro de Zacarías, podemos leer el libro de Deuteronomio, eh, que hablan específica del 11º mes. Hemos estado leyendo Primera de Corintios. ¿Qué más? Hemos estado viendo Ezequiel, que fue lo del día anterior, pero que continúa, y también viendo
el proceso de Esther también que tiene parte en todo este proceso. Así que sí me gustaría que ustedes, que podamos ponernos de acuerdo por dónde, qué puntos son los importantes que tenemos que ver. Todos estos son muy importantes y los hemos visto también de manera directa o indirecta. Pero si es que alguna pregunta, alguna duda tienen, algo que les llame la atención, algo que hayan leído, eso siempre nos sirve de pauta. Eh, y qué más. Eh, bueno, o si no, pues iríamos topando los temas que nos quedan pendientes también. Entonces, las cosas que nos quedan pendientes, por ejemplo, otra de las cosas que nos queda pendiente es la parte de Ezequiel, la parte de, la parte de Reyes. Ezequiel, con respecto a lo que comentábamos al 10º mes, que tiene su retroceso y que todo esto encaminado con la pasión, que la pasión ha sido, como ustedes ven, es muy fuerte y que la pasión lo que hace especialmente es dividir el amor perfecto. Entonces, el perfecto amor es un banquete. La pasión, en cambio, ustedes se dan cuenta lo que provoca, la división que provoca. Entonces, eso también tenemos pendiente el punto importante de Moisés también, que tenemos otra línea de acción y todas confluyen. Lo importante es que todas estas confluyen en el 11º mes, confluyen en todo lo que estamos viendo, en la parte del Espíritu, la parte de Moisés me refiero a Dios mostrándose ahí con el nombre, y esta parte del nombre mostrando a las mujeres, y esta parte de las mujeres mostrándose a ellas mismas, y esta parte de las mujeres mostrando a los hombres. Así que tenemos el libro de Éxodo también, y o si no, continuaríamos con la parte de Asiria que también nos compete. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que quieran ustedes eh, manifestar? ¿Qué opinan? De todos estos puntos, bienvenido Fabricio. Bienvenido también Fabricio. Así que Mía, Katia, Lina, Nancy, Alexandra, Daniel, Fabricio, ¿qué, qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo que por dónde deberíamos continuar? ¿Qué libro es el que más les impresiona o qué libro es el que menos hemos topado, digamos así? ¿O qué parte es la que no ha quedado bien clara para seguir extendiéndonos? ¿No? ¿No? Esdras. Entonces, vamos con Esdras. No, no, Pastor, una pregunta. dígame, Lina, por favor. Cuando habla en Corintios 12, los dones espirituales, eh, ¿se refiere solamente al poder entender que en los cielos se habla la lengua de Dios y las lenguas angelicales son esas? Gracias, Lina. Eh, el libro de Primera de Corintios 12 es un libro que, como estábamos viendo, topa puntos neurálgicos y ustedes vieron, y sí me gustaría comentarlo en la congregación también, porque no siempre pueden unirse Ricardito o Gladysita, y ahí es donde pues eh, a veces esa continuidad nos hace ver las ópticas que nosotros tenemos. Eh, entonces, ahí podemos ver justamente
podemos ver a Pablo. Usted hace mención, ¿no? Pablo está hablando del amor. Pablo está hablando de los dones espirituales. Y Pablo está enfrentando un problema. Entonces, ¿cuál es en definitiva el problema que va enfrentando? Y usted me dice, ¿qué tienen que ver los dones espirituales? Entonces, nuevamente, el amor. Eh, el amor como el medio, digamos, eh, como la interpretación, como el reordenamiento de las cosas. Y claro, ¿qué es el amor para Dios? ¿Y qué es el amor para Pablo? Ese sería primero una pregunta que le traslado así, porque ahí está diciendo pues que el medidor de todo esto es el amor. Y luego viene con la serie de dones y también la serie, la serie de lenguas. Pero el problema no queda ahí, pues. Entonces necesitamos una solución, porque a Pablo tenemos que verlo desde la perspectiva de lo que está, de por qué él se está manifestando de esa manera, ¿no? Y claro, al manifestarse de esa manera, nosotros podemos ver que él sí está tomando cartas en el asunto. Pero el inconveniente es si lo que, como decíamos, ahí vienen las dos posturas. ¿En dónde está el problema de Pablo? Ese sería uno. Eh, ¿Y en dónde está nuestra postura con respecto a esos problemas? Porque Pablo, recuerde que Pablo lo que está haciendo es está afectando a la iglesia, está afectando al mensaje y está afectando a la generación de su tiempo. Así que lo que ocurre con Pablo no es un problema de Pablo, es un problema de casa, es un problema de tiempos, es un problema de enseñanza y es un problema de mentalidad, digámoslo así. Entonces, si nosotros lo vemos por el lado, Lina lo topa por el lado de dones, pero los dones hacia el toparlo por el lado de dones, hacia dónde nos lleva. Entonces, ahí es donde necesitamos ver dónde está realmente el problema de Pablo. Ahí podríamos ver. Porque luego el problema se complica porque es Corintios 12, luego viene 13, ¿no? El 14, 13, perdón, el 13 que habla del amor, el 14 que habla de los dones, de las lenguas, pero ya el 15 se le complica con el aspecto de la resurrección. Entonces, sí ve, lo que está diciendo es el amor, por ponerlo así, el amor, los dones, las lenguas, la resurrección. Y todo esto resulta ser que el amor eh, no está cumpliendo el propósito. El propósito, entonces, ¿cuál es el propósito del amor? El propósito del amor es llevarnos a un banquete, pero estamos viendo que en cambio el propósito ¿cómo se llama? De la pasión es sacarnos o desviarnos de ese banquete y llevarnos al antiguo. Así que el día domingo, Dios mediante, toparemos un punto que es importantísimo que nos faltó topar y que con eso ya yo creo que se va a despejar todos los acontecimientos, todas las cosas. Así que Lina, si no lo, no lo topemos por el punto de los dones, sino topemos por el punto del amor, porque esa es la centralidad, ¿no? Por el punto de Cristo. Y claro, al momento que hablamos del amor y el momento que enfrentamos con la pasión sí, va a producir toda esta situación de dones, de situación de problemas, de resurrección. Pero el amor, por el contrario, lo que está haciendo es tratando de condensar todo esto. Y estamos enfrentando todo el ruido y todo el problema del ruido y todo más bien
todo el sonido. Así que la solución es el sonido. Ahí, la solución es el sonido. Entonces yo creo que estamos en el mes del sonido. El sonido. Un sonido correcto. ¿Y quiénes tienen que dar el sonido correcto? Bueno. ¿Alguien más? Si no, vamos a Esdras capítulo 4, verso 2. Dice, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, vamos a edificar con nosotros, con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesús, los demás jefes de las casas paternas, les dijeron, no tenéis nada en común con nosotros para que edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros, unidos, edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Estos versículos nos hacen ver la edificación. Entonces, nosotros desde el noveno mes, en el noveno mes y en el 10º mes, hemos estado hablando de la edificación. Pero la edificación no se para, sino que la edificación continúa. Y sin embargo, viene el 10º mes. Y el 10º mes, esta edificación, la edificación de Dios, tiene un problema. El problema es Babilonia. Una pregunta, pastor. Libre. Cuando yo he leído la Biblia, siempre he entendido que Artajerjes es un rey y, y Darío es otro y Ciro es otro. Pero en otras partes de la misma Biblia, de este mismo libro, le dice que Artajerjes es Ciro. ¿Está bien? No tiene ahí mucho sentido, no. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquí mismo le hace la diferencia, ¿no? Aquí mismo está haciendo la diferencia. Más abajito habla de Ciro, dice, edificaremos como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Y habla del reinado de Asuero, y habla del reinado de Artajerjes. Entonces, históricamente, si usted, si usted se mete al aspecto histórico, ¿cómo lo resuelven históricamente? Es a través de que había un Artajerjes primero, y luego un Asuero y un Artajerjes segundo. Y no sé si en el caso de Darío, me parece que con Darío no hay problema. Porque Darío, o incluso también pueden hacerlo con Darío 1 y Darío 2. Pero la Biblia claramente específica, es tajante en el sentido de que hay un Asuero, hay un Artajerjes, hay un Ciro. Ya. Sí, en eso sí. Ahora, ¿por qué este versículo es importante? Porque estamos hablando de la edificación. Claro. Y en medio de la edificación se mete Babilonia. Y en medio de Babilonia, ¿a dónde afecta? Así que Babilonia afecta a la cabeza, afecta a las cabezas. Y en donde nosotros vemos todo esto es justamente afecta y afecta al amor en este sentido. Y en donde nosotros vemos la pasión o el amor, lo vemos en el 4:3. Dice, pero Zorobabel, Jesús y los demás jefes de las casas paternas les dijeron, no tenéis nada en común con nosotros para que edifiquemos una casa a nuestro Dios. Entonces la edificación de la casa, el caminar de la casa continúa. Y ya estamos ahorita entrando en el 11º mes. Y desde el 9º mes tenía que eso ratificarse. En el 10º mes viene Babilonia, pone sitio, y esa fecha
siempre será el ayuno del 10º mes, siempre será un problema. Entonces, ahí viene una injerencia de Babilonia. Y claro, ¿qué es lo que hace Babilonia? ¿A dónde afecta a Babilonia? Es a la ley de la construcción. Entonces, para construir se necesita una ley. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ley? La ley de la construcción. La ley de la construcción es la ley del amor, podríamos decir. Pero aquí les vemos a estos cabezas, qué tanto amaban o qué tanto la pasión también tenían a flor de piel. Dice, no tenéis nada en común con nosotros para que edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, ¿qué van a edificar esta vez? ¿Qué tipo de edificación va a ser? ¿Va a ser una edificación por amor o va a ser una edificación por pasión? Entonces, para que sea una edificación por amor, ¿qué se necesita? Se necesita una ley. ¿Cuál es la ley? La ley del amor. La ley del amor. ¿Y cuál es la ley del amor? La ley de la cabeza. ¿Y cuál es la ley de la cabeza? Que se necesita de edificadores, de edificadores. Pero aquí, ellos, ¿qué ley es la que están aplicando para construir? Entonces dice, Esdras 4:4, entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Así que, ¿qué le parece? Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de quién, Lina. Creo que me perdí un poquito. Esdras 4:5. 4, 5. Del ordenamiento de Babilonia. Esdras 4:5. Claro, de los reyes. Por eso. O sea, Babilonia atemoriza. Babilonia derriba. No. No le entiendo bien esa parte. Verá, entonces lo que yo quiero hacerle dar cuenta es que dice que tomaron a sueldo consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, ¿sí? Entonces hay una línea de acción desde el Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío. Entonces ahí está hablando de unos 40 años, no es más, porque ya pasó Nabucodonosor, desde Nabucodonosor hasta la liberación son 70 años. Entonces estos son reyes intermedios. Entonces dentro de estos reyes intermedios, ahí está Asuero y está Artajerjes. Entonces, a lo que Ya. voy es que es tajante cómo se va dividiendo los reyes en todas esas épocas. Ya, pero Ahora lo entendí. Gracias. ya. Entonces, mire lo que hacen. Miren lo que hacen. ¿Qué dice? Aquí solo va a ver el pueblo de aquella tierra. ¿Cómo es el pueblo de aquella tierra? ¿Qué es lo que hace el pueblo de aquella tierra? Van debilitando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se van debilitando? Se van debilitando las manos y se van debilitando las rodillas. Así que, ¿qué le parece? ¿Cómo son estos pueblos? Sus corazones, sus rodillas y sus manos, ¿qué hay que hacer? Hay que fortalecer. Entonces, sí me explico.
¿Por qué sirven a Dios estos pueblos? Por conveniencia. Pero en realidad, ¿cuál es su motor? Es la debilidad. Están debilitados. Debilitamiento. Así son como son estas naciones. Entonces, ¿qué querían en la obra del Señor? ¿Qué es lo que qué es lo que querían meter? ¿Por qué querían meterse en la obra del Señor? ¿Para qué querían meterse? En realidad no querían meterse. En realidad no querían obrar. En realidad, después se da cuenta su motivación. Y su motivación es debilitar manos, debilitar pies, debilitar rodillas, debilitar espíritu. Así que hay que tener cuidado con estas cosas. Todo esto, ¿cuándo ocurrió? Vámonos al libro de Reyes, segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17. Dice, aquí es donde tenemos el problema. Desde el verso 1 dice, en el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a Azor, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria, como había hecho año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Entonces, el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y se llevó a Israel al destierro a Asiria y la puso en Jalai, en Jabor, río de Gozán, en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios que les había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Segunda de Reyes. Seguimos más abajito. Segunda de Reyes, verso 19, 17, 19. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron las costumbres de Israel, que Israel había introducido. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Entonces, ¿a quién fue eso? A Israel. ¿Y a quién? A Judá. El 24, y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Abá, de Hamad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Dice el 39.
sino que Jehová vuestro Dios temeréis, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían a Jehová, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Entonces, ¿por qué hacen esto? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, lo que le está diciendo que este es un problema. Aquí es el origen de un problema, y un problema fuerte. Entonces, es el problema de Asiria y es el problema de Babilonia. Eso es lo que le dice. Vamos a Segunda de Reyes 19. ¿Dónde está? El 18. En el 18 vuelve. En el 18, capítulo de Segunda de Reyes 18, verso 9. Ahí resumimos. Vamos a resumir lo acontecido. Dice: aconteció que en el año cuarto del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Y al cabo de 3 años la tomaron. En el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada. Y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos, porque no obedecieron la voz de su Dios, sino que quebrantaron su pacto, es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado, no escucharon ni cumplieron. Ya. Así que todo, eh, todo el problema de Israel y el problema de Judá, el problema de los 70 años de cautiverio, del asedio de Babilonia, es bastante similar, casi igualito, tanto en las historias que hemos leído como en su historia mucho más antigua, digamos así. Entonces, cuando empezó el asedio de Babilonia, lo empezaron en el 10º mes, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo pasó asediado hasta que caiga Jerusalén y Judá? ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó 3 años. Eso, pasaron 3 años. Pero la historia de estos 3 años de asedio, vemos que es una repetición de lo que ya antes había ocurrido. Y entonces, no solo es el problema que conocemos del 10º mes, sino que lo que le está diciendo aquí es que es un problema tanto de Babilonia, pero es un problema de Asiria. Y el problema de Asiria es todavía mucho más antiguo. Entonces, ¿por qué estamos topando esto? Porque el problema más antiguo nos da una raíz de cuál es el problema que está detrás de esto. Entonces, si bien es cierto, mi pregunta es, ¿quién es más antiguo, Asiria o Babilonia? Pues nosotros hemos tomado, normalmente se toma de referencia a Babilonia, pero Babilonia desde el sentido del 10º mes, desde el sentido que ellos fueron, que se destruyeron, que cayeron los muros. Pero
todavía lo que nos corresponde es mirar orígenes fuertes, y un origen fuerte es este origen de Asiria. Así que este origen de Asiria no lo hemos tomado, no lo hemos topado. Y este origen de Asiria debemos toparlo. ¿Por qué? Porque el origen de Asiria nos muestra que detrás de Asiria, ¿qué está detrás de Asiria? Detrás de Asiria está la pasión. ¿Sí? Ahí sí nos entendemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió con la pasión? Volvemos al 17. Dice, aquí es donde dice, el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y Sefarbaim, y puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Segunda de Reyes 17:34. ¿Qué dice? ¿Alguien me puede leer? ¿Quién me puede leer? Segunda de Reyes 17:34. Yo le leo. Sí, por favor. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a dioses, a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificios. Perfecto. Hasta ahí nomás. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo que le está diciendo, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió entonces cuando entró a Siria con Babilonia? ¿Qué ocurrió? Se Nosotros mezclaron. podemos, Lina, si quiere algo mencionar, o si no, No. lo que quiero hacerle notar, ¿qué ocurrió? Ya, está bien. El rato que ingresó a Siria, ¿qué ingresa cuando ingresa a Siria? Y cuando ingresa a Siria metida de Babilonia, ¿qué ingresó? Aquí dice, siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. Pero cuando decimos Asiria y cuando decimos Babilonia, ¿qué ingresó? Entonces, la mejor referencia de todo esto es Pablo. ¿Qué ingresó? Ingresó un sonido, un sonido. ¿Cuál es el sonido de estas naciones? Primero, ¿cuál es el sonido que le dio Dios? El 17:35. ¿Cuál es el sonido? El Shema. Daniel, dígame, ¿cuál es el sonido que ellos debían tener? El Shema. El Shema. Perfecto. Y si tiene el Shema, ¿qué sonido debería tener? El amor. Perfecto. Gracias. Estamos de acuerdo todos, ya estamos, entonces ahora estamos empatando las cosas. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Segunda de Reyes 17:35. ¿Qué sonido debería haber metido? ¿Qué sonido debería, qué sonido se estaba produciendo en los cielos? ¿Mm? ¿Qué sonido debía haberse edificado? ¿Qué sonido se debió haber construido? ¿De ¿Qué unidad? sonidos? Perfecto. ¿Y en qué mes? Entonces, por eso le digo, son 3 años de un mismo acontecimiento, 3 años de un mismo protagonista, 3 años de un mismo asedio, 3 años de una misma conquista y 3 años de una misma mezcla. Ahí sí me entienden, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo empezó ese sonido? ¿Cuándo empezó esa mezcla? ¿Cuándo empezaron esos 3 años? ¿Cuándo empezaron esos 3 años? Esos 3 años empezaron en el 10º mes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es? Ahí estamos bien.
Entonces, en el sonido, el sonido del 10º mes, ¿cuál era el sonido del 10º mes? Entonces, el mejor referente que nosotros tenemos para el sonido, tenemos en la Biblia del 10º mes, el mejor referente de ese sonido se llama, ¿quién? Se llama Esther. ¿Sí o no? Entonces, el sonido del Shema y el sonido del amor debía comenzar a sonar. Y ahora, ¿qué sonido es el que comienza a sonar aquí? ¿Qué sonido? Entra Siria, ¿qué sonido comienza a meter? Serían El del ruidos. temor. El del temor. ¿Qué otro sonido comienza a meter, Lina? De adoración a otros dioses. Exactamente. Ese me gustó. Ahí sí. Ese es el que está diciendo Dios. Ese es el que está diciendo Dios. 17:35, señálele. 17:35. Entonces, ¿cuál es el sonido de adoración a otros dioses? ¿Cómo se llama el sonido de adoración a otros dioses? Ruido. Ruido. Perfecto. ¿Cómo se llama? Otro nombre. Adoración a otros dioses. ¿Adulterio? Adulterio. Perfecto. Adulterio. Y el Sacrificios inmundos. adulterio. Y el momento que dice adulterio, Dios cuando se enoja muchísimo con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, eso es lo que está diciendo desde el tiempo de Asiria, se enoja muchísimo y no les dice son idólatras, no les dice temen a otros dioses, no les dice se inclinan a otros dioses. ¿Cómo les dice? Todo lo que hemos estado viendo todo este tiempo, ¿cómo les dice? Les dice apasionados de Asiria. ¿Sí o no? ¿O acaso les dice idólatras de Asiria? ¿O les dice, cómo dice usted? Les dice, bueno, todos los demás de epítetos, adúlteros con Asiria. ¿Cómo les dice? Les dice apasionados y amantes de Asiria. Entonces, aquí Dios, ¿qué les está diciendo? En el Segunda de Reyes 17:35, ¿qué les está diciendo? ¿Cuál les está diciendo que es el problema? No temen a Dios. Entonces, le dice, no temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, no los serviréis ni les ofreceréis sacrificio. Entonces, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es la acción de la pasión? ¿Cuál es la acción de la pasión? La negación. No, no, no. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué debían hacer ellos? Dice, hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. Y ahí, por eso, el sonido de, entonces, ahora sí, le está dando el problema de la pasión. ¿Qué le mete? ¿Qué sonidos le mete? Pues vamos a ver lo que decíamos en Esdras 4:2. ¿A dónde afectan? Esdras 4, Esdras 4:4. 4:4. ¿Qué hace la pasión? Dice, entonces el pueblo de aquella tierra Intimida y atemoriza. se puso a desanimar y se puso a atemorizar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para debilitar rodillas y manos. ¿Pero para qué? Para que Para que dejara, dejen, para que tengan pasión y dejen de amar. para que deje de edificar. Exacto. Para que deje de edificar. ¿Sí o no? Clarito está. Ajá.
Entonces, ¿qué sonido es el que usted escucha? Deje de edificar. ¿Qué sonido? Debilítese en las rodillas. ¿Qué sonido? ¿Qué pasa si se debilitan las rodillas? ¿Qué pasa? No camina. No dije los pies, las rodillas. ¿Qué pasa si se debilitan? Claro, si se debilitan las rodillas, se debilitan los pies. Perfecto. ¿Qué Los pasa si postes se están debilitan? endebles, tiemblan, se pueden caer. Exacto. Por eso dice Dios, por favor, fortalezcan. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Fortalezcan las manos. ¿Cuáles manos? Fortalezcan las manos que trabajan para la diestra. Fortalezcan. ¿Cuáles rodillas? Las que trabajan para la diestra, las que se levantan para la diestra. Las que no se doblan ante Jezabel ni los Baales. ¿Qué le parece? Entonces, ¿cómo es el sonido? Así que, ¿cómo era el sonido? ¿Cómo es el sonido de ellos? Dice, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, vamos a edificar con vosotros, como vosotros buscamos a Dios y hemos estado ofreciendo sacrificios de los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. ¿Cómo es la voz de ellos? ¿Qué dicen ellos? Queremos edificar. ¿Qué más dicen ellos? ¿Pero qué quieren edificar? Perdónenme, ¿en qué verso estamos? En Esdras 4:2. Ah, ya vinieron las casas paternas dijeron, porque como nosotros buscamos a Dios. ¿Cómo quieren edificar ellos? Nancy, usted lo dijo. Con ¿Cómo quieren? sacrificios, Con sacrificios. Nancy, ¿cómo dijo por usted? conveniencia. Por conveniencia, muy bien. Por ¿Cómo quieren? miedo. Con miedo, muy bien. ¿Y todos esos qué son? Todas esas qué son. Vales. Sacrificios. Todos esos. Todos esos son sonidos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y si son sonidos, escuche bien. Y si son sonidos, ¿a dónde pertenecen esos sonidos? Esos sonidos pertenecen a una lengua o pertenecen a lenguas. A A lenguas. lenguas. Entonces, si pertenecen a lenguas, exactamente. ¿Cuál es el sonido de ellos? Es un sonido, ¿cómo dice? Es un sonido que produce ruido. ¿Cómo lo dice Pablo? Aquí le vamos a ver cómo dice Pablo. Pablo. Como címbalo que retiñe. Exacto. Gracias, Nancy. Entonces, como címbalo que retiñe y la otra, entonces, címbalo que retiñe y la otra ¿qué es? Metal. Dos Metal sonidos. que resuena. Metal que resuena. Entonces, vamos a poner el nombre correcto. ¿El metal qué hace? ¿Resuena o hace ruido? Hace ruido. Entonces Ruido. ahí dice, metal que hace ruido. Ahora, címbalo que retiñe. ¿Cómo es el reteñir de un címbalo? Molestoso. Molestoso. Escuche, molestoso. Ese está en la casilla de ruidoso. Perfecto, en la casilla de ruidoso. Pero aquí hace las dos diferencias, ¿no? Repito, el metal que hace ruido. ¿Ya? Entonces, Erika, bienvenida. Bendiciones. No sé dónde se iría Adri, se nos desconectó. Mire, entonces,
Aquí estamos en un punto muy importante que es el 11º mes, porque la edificación no se ha detenido, sino que ahora va a ser más evidente. ¿Qué va a ser más evidente? ¿Qué comienza a ser más evidente? El sonido, ¿sí? Así que el sonido de los edificadores. Hasta el día de hoy existe 2 sonidos de edificadores. Eso es lo que está diciendo el libro de Reyes. Nuevamente, voy a leer. Hasta el día de hoy, dice, hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que Jehová había ordenado a los hijos de Israel, a quien puso el nombre de Israel, con los cuales hizo un pacto y les ordenó diciendo. ¿Qué les ordenó diciendo? No temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, ni les ofreceréis, ni les serviréis, ni les ofreceréis sacrificio. No doblegues tus rodillas. Entonces, perfecto. No doble sus rodillas. ¿Qué más? Entonces, las rodillas debilitadas, ¿hacia dónde van a trabajar? Las manos debilitadas, ¿hacia dónde van a trabajar? Hacia las antiguas costumbres. Hacia Siria. Entonces, Asiria, resulta ser que Asiria es más antigua de lo que nosotros pensamos. Pero sobre todas las cosas, le está dando aquí el problema de problemas. Les dice, no temeréis a otros dioses. El momento que le dice no temeréis a otros dioses, ¿qué le está diciendo? Tú tienes, y nuevamente volvemos a los mismos, tú tienes todos los nos del mundo. Y los no del mundo, ¿qué te están mostrando? Cuando tienes muchos nos, por más que tengas uno o 2 nos, ¿qué le muestran cuando hay más de 2 nos en su vida? ¿Qué le están mostrando? Los no que le muestran. Lenguas, ¿Perdón? tal vez. Exacto. Los no le muestran miedos. ¿Qué más le muestran los nos? Los no le muestran desaliento. ¿Qué más le muestran los no? La falta de unidad. Los no le muestran falta de unidad. Pucha. Ya le extrañábamos, Erika. ¿Ya? Le Los quitan no. el Shema. Los no, exacto, los no, o sea, repito, los no son importantes porque afectan a su cerebro, afectan a su conexión neuronal. Y si afectan a su conexión neuronal, los no, resulta ser que obviamente no hay sinapsis. ¿Y qué son las sinapsis? Es la función que hacen las células para producir pensamiento. Para producir unidades, son unidades de pensamiento. Entonces, ya ha descubierto los no. Los no vienen de costumbres viejas. Los nos pertenecen a una ley sin espíritu. Los nos pertenecen ¿a dónde? Los no pertenecen a una cabeza que no es cabeza. Al abismo. Erika. Al abismo. Los no pertenecen a brechas. Perfecto. Entonces, por eso, en Segunda de Reyes 17:35 les dice, con los cuales dice, mire, aquí le dice las 2 cosas. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. ¿Cuál es la antigua costumbre? La costumbre del no. El no. Ya. Y la costumbre del no, dice, no temen a Dios. Si no temen a Dios, ¿qué tienen? Miedos. No siguen sus estatutos.
ni sus ordenanzas, ni la ley ni el mandamiento que Jehová había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel. Entonces, No. no, Todo es no. no, exactamente. Entonces, ¿qué le está diciendo? No tienen identidad. Y Dios le está diciendo, por el contrario, ¿Dios qué hizo? Mire, por eso dos cosas. El 17:35, ¿qué le dice? ¿Dios qué hizo? Dios hizo una sinapsis. ¿Dios hizo qué? Dios hizo un pacto. ¿Dios hizo qué? Dios hizo una unidad. ¿Dios hizo qué? Dios hizo un Shema. ¿Dios hizo qué? Dios hizo amor. Y al hacer amor, ¿qué hizo? Dios dio una posición y una posesión. Entonces, ¿cómo se llama todo este problema que le está diciendo? Amén. Se llama, Dios no le va a acusar a Israel y a Judá de todos estos problemas si no le encierra en un solo problema. Y todo este problema, ¿cómo se llama? Este problema se llama pasión. 17:35, ¿les dice apasionados o no les dice apasionados? Sí. ¿Qué opina? Pues sí, clarito está. Clarito está. Ahí sí, ¿verdad? Así que, entonces todo esto, nuevamente, todo esto produjo un sonido. Y nuevamente, ¿qué sonido produjo? Un sonido metálico. El sonido metálico, ¿qué sonido produce? Un retiñir. No. Ruido. Un sonido que se Un usa, ruido. tal vez. Un ruido. Distorsionado. Exacto, gracias. Un ruido, un distorsionamiento. Entonces, eso es lo que están diciendo. Hoy seguimos en la construcción. Pero ¿cómo va a construir con ruido? Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que parar la construcción o tiene que parar el ruido? Parar el ruido. Parar el ruido. Ya, y la segunda, por eso es que Pablo es importante, porque lo otro dice, el uno es un sonido metálico, el otro es un sonido instrumental, porque dice los címbalos. Entonces, en los cielos, el sonido es metálico. ¿Cuál es el metal principal de los cielos? El oro, la plata. Pero son oro y plata de santuario. Y entonces, en lugar de ruido, en lugar de metal que resuena en los cielos, el metal que resuena, ¿cómo se llama? Espíritu. Entonces, ¿el espíritu resuena o el espíritu, el espíritu hace ruido o el espíritu suena? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué se escuchó? ¿Se escuchó un ruido o se escuchó un sonido? Un sonido. Ahí ya me entendió mejor. Entonces, los metales de Dios ¿tienen sonido o tienen espíritu? Tienen espíritu. Gracias. Y si no tienen espíritu, ¿qué va a pasar? Producen, Sonido. Ruido. escuche, lo que no tiene espíritu produce ruido. O sea, el metal produce ruido. Ahí sí usted me va a dar la razón, ¿no es cierto? Cuando más falta espíritu, usted necesita que se muevan más los metales. Pero bueno, dejemos los metales. Vamos con la segunda parte. El otro es un sonido instrumental, los címbalos. Pero tenemos que identificar el sonido de los címbalos. Dice retiñe. Si no tiene espíritu, el instrumento, el sonido instrumental, si tiene espíritu, ¿qué sonido da? ¿Qué tipo de sonido da? Y al mismo tiempo, si el instrumento
no tiene espíritu, ¿qué tipo de sonido da? Piensa en los cielos. ¿Ha vivido usted el reino de los cielos? Claro que ha vivido. Trasládese al reino de los cielos. ¿Cómo es el ruido, cómo es el sonido instrumental en los cielos que tiene espíritu? ¿Cómo es? Y póngale lo contrario. ¿A qué suena? Pregunto. A unidad, Marquito. Armonía. Suena a unidad, perfecto. Entonces, suena a hijos, suena a varón, suena a hembra. Ahora yo le pregunto, el sonido metálico. Y mire, y dice, usted ha cantado, y a cada golpe de la espada de Dios, con pandero, con trompeta, con címbalo. Usted ha cantado esa canción, yo ni me acuerdo, pero cantará esa canción y verá, esa canción es tomada de Isaías y verá lo profunda que es esa canción. Sí, de Jaime Muriel. Claro, pero está hablando Jaime Muriel de un instrumento, del pandero, está hablando del címbalo. Y nosotros alguna vez nosotros topamos que ese instrumento tenía Satanás. Y que ese instrumento es importante, porque ese instrumento nunca lo vamos a perder nosotros, porque Dios nos dio a nosotros. Porque ese instrumento no produce un sonido extraño, sino produce un sonido familiar. Y ustedes se está dando cuenta, produce un sonido de hijos, produce un sonido de unidad, produce un sonido de ¿qué más? De posición. De posición, produce un sonido de amor, produce un sonido de edificación, produce un sonido de profecía. Ahora yo le digo, quítele todos esos sonidos. ¿Y con qué sonido se queda? Al ruido. No. ¿Por qué hablamos del ruido? Porque le quita todo lo que corresponde a Dios, pues lo que es amor, lo que es posición, lo que es primogenitura, lo que es espíritu. Pero estamos diferenciando el sonido, estamos diferenciando lo que dice. El metal hace ruido y el címbalo retiñe. ¿Sí? Ya. Entonces estamos identificando, entonces ya identificamos los sonidos correctos, quítele esos sonidos. ¿Y con qué se queda? ¿Cómo es el sonido de la división? ¿Cómo es el sonido sin pacto? ¿Cómo es el sonido Sin Shema. sin unidad? ¿Cómo es el sonido de la viuda? ¿Cómo es el sonido del adoptado? ¿Cómo es el sonido? Entonces, ese es el sonido que está describiendo describiendo Pablo. Es un sonido, le doy yo mismo, si no sé si me explico. Es un sonido de lamento. ¿Sí? Sí. ¿Me explico? Sí, ya lo entendí. ¿Alguna pregunta? Entonces, le pregunto, ¿a qué suena el amor? ¿Ya? Y ahora, ¿a qué suena la pasión? ¿A qué suena la pasión? ¿A qué suena Siria? ¿A qué suena? Y con todo esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿A qué está sonando su sonido? ¿A qué está sonando su edificación? Uno, quiero edificar, porque los asirios dicen quiero edificar. ¿Por qué quieren edificar los asirios? ¿Por qué quieren edificar los babilónicos? ¿Por qué quieren edificar? Por intereses propios. ¿Ya? Pero en realidad, ¿qué sonidos están metiendo? Sonidos de lamentación. De lamentación, de debilitamiento. ¿Qué más? Sonidos de miedo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estos sonidos a usted le está afectando más?
Mía, Katia, Lina, Nancy, Daniel, Fabricio, Sergio, Alexandra, Erika. ¿Qué A mí me ha sonido? afectado el sonido del miedo, el no poder tal vez obtener lo que necesito. Debilitamiento. ¿Ya ven? Debilitamiento. Exactamente. El miedo Entonces, al no poder. bien. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el sonido? Entonces ya identificamos. Miedo. Alexandra, miedo, miedo, miedo. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es el más importante sonido que tiene que sonar ahorita? Y si no, hasta pregúntele a Pablo. Le voy a decir. Vamos con Esdras y también puede ser con Pablo. Esdras. ¿A qué está sonando los cielos? Esdras 4:2. 4:3. Pero Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron, no tenéis nada en común con nosotros para que edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Cuál es el sonido más fuerte que tiene que sonar? El de hijos. El de hijos, sí. Shema. El de Shema, sí. De cabezas. Y el del amor. El del amor, perfecto. Santidad. El de santidad. Mire, entonces con esto estamos hablando de que con esto lo que estamos tratando de unir es ¿para qué el amor? ¿De acuerdo? ¿Para qué el amor? Vamos con en el caso de Esther. ¿Para qué el amor? ¿Para qué el banquete? ¿Para qué? Para que comience a sonar, perdón, Para edificación. Para que comience a sonar más fuerte que. Dígalo, Erika. La edificación. Exactamente. Eso es lo que están diciendo. Todos estos están diciendo lo mismo. Entonces, Esdras está diciendo lo que tiene que sonar fuerte es la edificación. Entonces, desde Babilonia pasamos al sonido de el mes siguiente, el 11º mes. Y para ver si es cuestión de sonidos, usted puede ir, ya ve, tenemos que revisar Pablo, tenemos que revisar Esdras, tenemos que revisar Corintios, tenemos que revisar específicamente Deuteronomio y tenemos que revisar específicamente Zacarías. Y usted y usted va a ver si todos estos tienen un sonido o buscan un sonido fuerte. ¿Y cuál es el sonido fuerte? ¿Cuál es el sonido fuerte que estaba sonando en tiempo de Pablo y en estos meses? ¿Alguna pregunta? Bueno, primera cosa, entonces, primera cosa, lo que está haciendo Dios, ¿sí? En el 10º mes, le muestra a Babilonia. ¿Para qué le muestra en el 10º mes a Babilonia? ¿Para qué? Para mostrar la edificación. Entonces, ¿qué dice? Quiero que venga Babilonia, pero no quiero que venga Babilonia para destruir, sino quiero que venga Babilonia ¿para qué? Para que la edificación, ¿sí? Esta edificación resista. ¿Por qué resiste esta edificación? ¿Cuánto tiempo tenía que resistir? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo resistió? Resistió 3 años. Y después de 3 años, ¿qué pasó? Cayó. Pero los 3 años para Dios, ¿para qué era? ¿Para que caiga? ¿O para que más bien se fortalezca la edificación? 10º mes, se fortalezca la edificación. Ese sí, o sea, ese siempre ha sido el objetivo de Dios.
Pero para mostrar eso, le muestra los sonidos de Babilonia. ¿Por qué? Porque son sonidos de falsa edificación. Porque ponen todo su contingente, ponen incluso, mire, ponen incluso dinero, ponen incluso instrumentos musicales. Pero ¿qué tal si ese dinero, qué tal si ese metal es ruidoso? ¿De qué le sirve que ese metal sea ruidoso? ¿Qué va a pasar después de 1 año, 2 años, 3 años? ¿Qué va a pasar con esa edificación? ¿Qué le va a decir Dios? Edificación ruidosa, porque Igual solamente se cae. si se cae, no se cae, pero ruidosa, ruidosa. ¿Por qué? Porque lo único que genera es pasión, pasión. Entonces, mientras más ruido, pasión, metal, ruido, pasión. Y después, instrumentos. Entonces, tremenda banda, tremenda música. ¿Y qué le va a decir? ¿Qué le va a decir Pablo? Le va a decir, retiñe los oídos. Y si le retiñe los oídos, ¿qué produce ese retiñir? ¿Por qué le retiñe los oídos? ¿Qué es lo que le retiñe? Gracias, gracias mía por entenderme. A ver, yo le pregunto, ¿qué le retiñe más los oídos a usted? ¿De su mamá, de su papá, de sus hijos? ¿Qué es lo que más le retiñe los oídos? De esos instrumentos, ¿qué más? Yo le pregunto, las quejas, los lamentos, las separaciones, la falta de sonido, las pasiones, ¿retiñen o no retiñen? ¿Ya qué suenan? ¿Suenan o no suenan a lamento? Como decía la canción, a lamento boliviano, no, a lamento babilónico. ¿A qué suena? ¿A qué suena? ¿A qué suena el lamento babilónico? ¿A qué suena el lamento asirio? ¿A qué suena? Suena a división, suena a falta de unidad, suena a costumbres viejas, suena a soledad, suena a tristeza, suena a edificación, suena a ¿cómo se llama esto? A búnker, o sea, una edificación que resista todas las cosas, pero no una edificación de unidad. ¿Ha tenido usted esos sonidos cerca de usted? ¿O usted ha emitido esos sonidos? Las dos cosas, como diría el chavo. Las dos cosas. Y cuando le llega a usted a que, Lina, ¿le retiñe o no le retiñe esas cosas? A mí sí me retiñe. ¿Le retiñe o no le retiñe? Sí, sí. ¿Le da ganas de qué? Ay, Dios mío. Nancy, Nancy, ¿qué opina usted? ¿Ya sabe lo que es retiñir o no es lo que es retiñir? Sí, pastor. Y cuando le retiñe eso, ¿a qué le suena? A pasado, a dolor, a un ruido. ¿Le daña o no le daña? Perdón que le diga, ¿le daña o no le daña hasta sus oídos y sus células cerebrales? Me digo entre comillas, o mejor dicho, ¿le quiere debilitar o no le quiere debilitar esos sonidos? Sí, sí, pastor. Ya, Todos esos perfecto, recuerdos, esos no, esas amarguras, perfecto, todo. perfecto. Entonces, si los metales hacen ruido y los címbalos suenan a lamento asirio, ¿a qué suena la construcción del señor Daniel? C. Hashemá, unidad. ¿Ya? Y a ti cuando los otros te llegan a tu cabeza, ¿cómo te sientes? Dividido, molestoso. Molesta más que lo que sea. Sergio, ¿en dónde está el problema? ¿En dónde está el problema? ¿En el sonido que me molesta a mí? ¿O en mi propio sonido? No, en el propio. En el propio porque el que recibes tiene que estar. ¡Exacto!
Porque yo no tengo la capacidad de producir un ruido, un sonido, porque mi edificación no tiene la capacidad de producir. Entonces porque yo no tengo la capacidad, y no porque Dios no tenga la capacidad, pues sino más bien Dios está dándome esa capacidad, Dios está mandando ese sonido. Amén. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mírelo. Eso es amor. Mírelo, eso es amarse a uno mismo. Eso es amar a Dios y a uno mismo. Eso es Shema, mírelo. Pero si usted es parte de ese ruido y de ese reteñir, cuando se unen esos dos sonidos, resulta ser que se produce dentro del ser de cualquier persona. ¿Qué se produce? Se produce un... ¿Sí o no, Alexandra? ¿Sí o no? ¿Sí o no que se produce un cortocircuito, Erika? Fabricio, ¿se produce o no se produce un cortocircuito? Sí, Marquito, sí. Terrible. Es terrible, es terrible. Porque me enfrenta con todos mis dolores, con todas mis costumbres, y encima ver afuera todo ese problema, toda esa construcción y todo ese sonido y todo ese lamento asirio, en donde hay ausencia de pacto, en donde hay full, no. Imagínese cómo se siente su ser, no mentalmente, sino cómo podemos tener nosotros la capacidad de aguantar eso. ¿Quién tiene la capacidad de aguantar eso? Fabricio, Alexandra. Un asirio. Ahora pregúntele a su niñez, porque esto es importante, porque usted es la edificación de los que está edificando, y los que le están edificando es una niñez. Pregúntele a un niño que le produce eso, mírele a un niño que le produce eso, mírele, ¿sí o no? ¿Qué le produce? ¿Qué le produjo usted cuando era niña y qué le produce ahora a un niño? Intimidación. Le produce, dígalo, Erika. Negación. Exacto. O sea, los niños no están hechos, no tienen la capacidad de eso. Y una persona, yo no tengo la capacidad para eso. Por eso eso me produce tanto choque. Y nos produce tanto choque. Y nos produce tanto conflicto, porque eso es como unir lo negativo con lo positivo, o unir polos que chocan, producir conflictos. Entonces, sanar eso, es sanar mi edificación, es sanar mi niñez, porque yo comienzo a aceptar sonidos correctos, sonidos de unidad, sonidos de sinapsis, sonidos de sí, sonidos de vida, sonidos de espíritu, sonidos de amor. Y solo sonidos de amor son sonidos de edificación. Y los sonidos de edificación son sonidos de profecía. Amén. Amén. Véale a un Amén. niño, vea el conflicto de un niño, el conflicto de una niña y el conflicto hasta ahora de usted. Y vea cómo chocan esos sonidos. Metales que metales que resuenan. Entonces, dele plata a un niño. Ruido, ¿y qué le va a producir? Pasión. Dele lamentos a un niño, ¿y qué le va a producir? Le va a convertir en un instrumento de quejas, de amargura, de lamentos. Entonces, nosotros somos metales preciosos para Dios, somos oro para Dios, pero nosotros somos instrumentos, y somos instrumentos de alabanza, no porque haya canciones de alabanza y adoración, sino porque hay un solo sonido, y ese sonido es de unidad en los cielos y en la tierra, y no de lamentos. Porque los que se lamentan, ¿quiénes son? Los que no tienen padre. Los que se lamentan, ¿quiénes son? Los que no tienen pacto. Los que se lamentan, ¿quiénes son? Los que no tienen, los que no.
¿Alguien puede decir? Shema. Amén. Shema. Cabeza hueca. Que suene, que se oiga nuestra edificación, nuestro amor, nuestros instrumentos, porque seguimos edificando y porque hoy cada vez el sonido va a ser más fuerte. ¿Y sabe quién lleva ese sonido? Por eso estoy tratando de unir, porque me falta el sonido para el sonido del domingo, ese seguir ampliando a través de Pablo y darle el sello del sonido que Pablo estaba enfrentando y que tenemos que devolverle a la ley verdadera de Dios, a la ley de Moisés incluso. Amén. Padre, bendigo la casa del Dabar porque es una casa de oración y bendigo la casa de oración que son mis hermanos y mis hermanas porque, Señor, lo que suena es espíritu, lo que suena, Señor, es ese oro refinado, pero lo que, Señor, suena y lo que alaba son esos instrumentos que retiñen para la pasión, que retiñen a los oídos del enemigo, pero porque llevan amor, porque llevan el nombre de Cristo Jesús unidad, porque llevan Shema, porque llevan vida, porque llevan a nuestro Padre, porque somos sus hijos, porque llevan lo que hoy, Señor, fortalece en nuestras manos que trabajan para la derecha, en nuestras rodillas, para volver a las bendiciones y quitar las maldiciones viejas y transformarlas en bendiciones, porque eso es lo que somos. Y el resto, Dios de los cielos, pues en el nombre de Cristo Jesús, que se debiliten los que quieran construir lo que quieran construir, pero que nosotros demos siempre el sonido. Y nuestro sonido no es la ley de Ciro, sino nuestro sonido es la ley del amor. En el nombre de Cristo Jesús, porque la ley del amor es el amarte, el amarnos, pero siendo uno, siendo Shema. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad del Espíritu. Hasta, Amén. Amén. Hasta el Shabbat. ¿Alguna pregunta? Por favor, lean un montón de cosas, les dije, pero lean para poder unir. Sergio, ¿el ruido está fuerte? Sí. ¿Sí? Bastante. Sí. ¿Sí? Entonces, va a estar fuerte, recién está empezando el ruido. Uy, Marquito, no puede ser. Pero Entonces, creo que ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque este mes es el mes de lluvias. Y vienen 3 meses y viene Jezabel. Y Jezabel después de 3 meses, ¿qué cree que va a hacer? Eric. yo creo que después de ya haber trabajado se va a echar a dormir, pero No, pues es que ahorita está en el pozo. Pero en los 3 meses siguientes, los de primavera, ¿qué cree que va a hacer? va a Se revolver. levanta, todo. se pone manos a la obra. Va a revolver. A ver, si es pasionaria, ¿es ruidosa o no es ruidosa? Súper. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, si ve, no, ahora yo le digo, ¿por qué ella sea ruidosa? En cambio, nosotros, ¿cómo nos va a encontrar? Yo le estoy diciendo de una vez, anticipándole. Nosotros, ¿cómo vamos a estar? Pues con El ruido- sonido, Marquito. El ruido Con no sonido importa. correcto. Amén. El ruido no importa. En cambio, más bien la pregunta de haber sido así. Imagínese cómo está cobrando fuerza la construcción estos 3 meses. Porque tiene que enfrentar aún el ruido de Jezabel, pero eso es lo de menos. Mientras más sonido tenga usted, mientras más sonido tenga el amor, mientras más sonido tenga la unidad. Así que cada vez más bien estamos cobrando, gracias Erika, estamos cobrando más bien más sonido al sonido correcto, al de la edificación que tiene que sonar. En el nombre de Cristo Jesús, que la casa del Dabar siga sonando lo que suenan mis hermanos y mis hermanas. Y ese sonido sea edificación, edificación. En el nombre de Cristo Jesús, una edificación santa de una ley verdadera. En el nombre de Jesús, bendiciones. Hasta Amén. el Shabbat. Hasta el Gracias. Shabbat. Gracias, pastor. Hasta Hasta el luego. viernes con todos. Bendiciones. Bendiciones.